Ya estamos grabando. Gracias, colegas, por participar de esta reunión. La mayoría somos abogados consumeristas, es decir, que litigamos en el foro de consumo y estamos consensuando una propuesta de artículos para modificar el código arancelario, sobre todo en algunas injusticias que están presentes en el código arancelario o quizá por su inexistencia, por su ausencia, dada la novedad relativa del derecho del consumidor, no han sido incluidas. Así que vamos a pasar a explicar el primer tema que me parece fundamental, es la cuestión relativa al daño punitivo y a los honorarios que genera el daño punitivo. Eh, Particularmente, algunos ya lo conocen, yo he tenido una experiencia reciente en el cual logramos lo que creo que es uno de los fallos con mayor monto, por lo menos en términos nominales, que yo sepa, es de los más grandes de monto de daño punitivo. Me pide Ignacio que le dé zoom. Ahora agrego, ahí se ve mejor. De todos modos, Sí, este es un artículo sencillo. Vamos a la parte del artículo específico. Todo lo que sean observaciones, sugerencias y demás, estaría bueno que las pongan en el mismo Google Doc que está compartido. Si quieren entrar a la forma más rápida es abogadosconsumeristas.com.ar y ahí directamente hay un formulario donde está el link. Después te pido, Darío, si lo puedes poner directo al link para que no vaya al formulario y después al link, sino directo al texto. Bueno, decíamos, en uno de los casos que creo que es de los más elevados en la historia de lo que es la institución de daño punitivo, 175 canastas básicas, total hogar 3, equivalente aproximadamente a 175 millones de pesos, eh, no se nos reguló honorarios a los abogados que estábamos llevando la causa. Me parece algo insólito porque en muchísimos casos, y ustedes también tienen esas mismas experiencias, lo normal es que se regule honorarios por daño punitivo. Creo que es la primera vez, aunque ya me habían comentado algunos colegas que tuvieron problemas similares con relación a la cuantificación. Eh, y bueno, la idea es incorporar en un artículo, este es el sentido, repito, del boceto. No están los números y demás porque eso se incorporaría en la parte de los procesos especiales. Dentro de eso, defensa del consumidor. Cuando exista o se incremente la base económica en el proceso derivada de la sanción punitiva prevista en el artículo 52 bis de la ley 24240, se practicará adicionalmente la regulación a favor del abogado de la parte consumidora, de acuerdo a la base del artículo 36 de esta ley. No se regularán honorarios para el caso en que de que se carezca de base económica por la decisión del tribunal de no admitir el rubro de daño punitivo, ni se regularán honorarios por este rubro a favor de la parte proveedora. Esto en el entendimiento, primero, de que es imprescindible que si hay daño punitivo, tiene que haber honorarios para el abogado que logró esa imposición de la multa, que sabemos que en definitiva la mayor parte del trabajo es del abogado de la parte consumidora que logra eh, demostrar la importancia de la sanción punitiva. Y por otro lado, entendemos que no puede haber incentivos para el abogado de la parte proveedora de que la multa prospere porque después le van a regular un horario sobre eso. Es decir, si es una multa y se entiende como una sanción, solo tiene sentido que se regulen horarios a favor de quien la está imponiendo. Y si no nace, si no aparece esto en la sentencia, se entiende como que es un pedido extraíente rechazado o una sanción que no tuvo lugar y por lo tanto no generaría honorarios. Esa es básicamente la petición. Seguro que esto va a generar controversia, va a generar revisión. Abrimos ahora, para no avanzar con todo, abrimos ahora un pequeño intercambio para escuchar opiniones y si no, bueno, seguimos con el segundo punto. Son 4 puntos, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hacerlo? Puede hacer en forma directa, activando el micrófono. Bueno, yo quiero hacer un comentario breve sobre esto. Hay otro argumento importante para proponer que sea como explicaste, es que el hecho de que el daño punitivo tiene un gran componente de la motivación al consumidor a llevar un caso a tribunales para ver si un juez, un tribunal
considera que la multa se merece. Es una cuestión de orden público, es decir, algo que nos interesa a todos. Por eso el destino final de la multa, de la cuantificación, va al consumidor, que es quien se arriesgó a llevar esto a tribunal y se arriesgó a, a pasar por un proceso judicial con todo lo que ello implica y con inversión en dinero y nervios que eso conlleva y riesgos. Hay un problema de costas acá también involucrado. Entonces, esta formulación implica que ya que va a correr tremendo riesgo, por lo menos el riesgo de la condena en costas por una falta de procedencia, una condena parcial o porque no procedió 100% el rubro, también quede clarificado ya en la misma ley como para que este incentivo de llevar las cuestiones a tribunales, que implica que la multa vaya a su favor, también la cuestión de que no corra un alto riesgo sea parte de ese incentivo. Es todo. Tommy, ¿tenés ahí activado? Escuchamos. Sí, yo activé el micrófono. Yo entiendo de que el daño punitivo también hay un componente importante para justificar que sí corresponde regular honorarios, en el sentido de que estamos hablando de que una multa de carácter restrictivo, de modo que la probanza, la acreditación del instituto requiere de una tarea que yo podría decir que es compleja, de modo que hay mucho trabajo profesional acá y eso claramente tiene que tener una correspondencia con la regulación de honorarios. En términos bien claros, así como el daño punitivo no se aplica siempre y requiere de mucha probanza, eso significa que el profesional tiene que trabajar y bien. De modo que creo que es sumamente válido que se regulen honorarios cuando prospera el rubro. Bueno, veo que hay en líneas generales un sentido claro de acuerdo con este pedido. Si les parece, Sí, vamos a una, presentar una brevemente. consulta. Si alguien tiene alguna idea para contraargumentar el hecho de que obviamente quienes defiendan empresas van a verse interesados en que esto no sea así, bueno, también recibimos opiniones como abogados o que puedan pensar que los abogados que normalmente defienden a las contrapartes, a los posibles condenados en daño punitivo, puedan llegar a argumentar, porque esta discusión no se limita a qué vale el proyecto, sino que después el proyecto va a ser tratado en la legislatura. Y, bueno, yo creo que como grupo con el sentido de pertenencia que tenemos debemos estar atentos a cómo vaya evolucionando, ¿sí? Porque un proyecto nunca sale como entra, obviamente, ¿no? Yo Sí, quisiera es hacer un cierto eso. comentario. Sí, Noé. El comentario que quisiera hacer es que también, porque hay que mirarlo desde dos lados, hay que mirarlo desde el lado del abogado del consumidor y desde el lado del abogado de la empresa proveedora. Desde el punto de vista del lado de la empresa proveedora, eh, más que nada, particularmente con Victoria, tenemos un caso que estábamos comentando recién, en el cual no se tiene en cuenta el rechazo del rubro, el rechazo del daño punitivo para la regulación de honorarios, considerando que el daño punitivo nace recién con la sentencia, es decir, antes no existe. Por lo tanto, también es un parámetro que se tiene en cuenta a los fines de calcular los intereses del daño punitivo, porque si vemos, es que si bien es algo que también venimos discutiendo hace tiempo, desde cuándo se aplican los intereses del daño punitivo, vemos que la mayoría de las sentencias se aplica desde el momento justamente de la sentencia, porque el daño punitivo tiene origen en esa sentencia. Antes es un simple pedido del consumidor, pero tiene origen en la sentencia propiamente dicho. Por lo tanto, si se ha sido rechazado en esa sentencia, nunca existió, por lo cual no tiene que tenerse en cuenta como base para regular estos honorarios. Eso desde el punto de vista del abogado del proveedor. Desde el punto de vista del abogado del consumidor, yo también he tenido la oportunidad de leer sentencias en que solamente de constatarse un incumplimiento a la ley de defensa del consumidor ya hace lugar a tener en cuenta que no se aplique como base de regulación para los honorarios. No sé. Totalmente de acuerdo con ese argumento, es central. Y además con el hecho de que entendemos que de ningún modo el abogado que defienda empresas, que también podemos ser nosotros, digamos, no hay ninguna cuestión que inhabilite a esa situación, va a poder realizar su convenio de honorarios con la empresa para el caso de que la defensa sea frente a una amenaza potencial de daño punitivo elevada
Y bueno, creo que hay mecanismos para proteger lo que sería el carácter alimentario de esos honorarios del abogado de empresa, donde me parece que está haciendo foco esta modificación arancelaria que es derivada del sentido protectorio del derecho del consumidor en general, es decir, es una derivación de estos mismos principios, es en proteger el carácter alimentario del abogado que defiende a la parte consumidora. Brevemente menciono que están conectados también dos vicepresidentes del colegio, la doctora Jimena Ruiz y el doctor Antonio Contreras. Gracias, Jimena y Antonio, por su presencia, que es muy importante, lo valoramos un montón. Jimena también va a comentar brevemente una propuesta en relación a una modificación en términos de reales, pero bueno, lo dejamos para cuando terminemos esto. Así abordamos toda la parte consumeril al principio. Bueno, creo que esto está claro. Después volvemos. Me gustaría brevemente comentar los otros dos artículos o propuestas. Después, repito, para quien tenga propuesta en relación al texto en sí, les pedimos que lo hagan vía formulario en el mismo documento de Word. Está abierto, pueden directamente hacer una propuesta y lo vamos a tener en cuenta antes de enviarlo a la revisión final. Victoria, si querés comentar muy breve la propuesta en relación a la regulación de honorarios prejudiciales y seguidamente Darío el tema acciones colectivas, así ya cerramos el Sí, debate. Conversamos mucho y durante mucho tiempo la importancia de la regulación de honorarios en el Código Arancelario y que esté estipulado, porque si no es una discusión eterna y hay que judicializar cada causa lo que no está regulado. Particularmente, redactamos un artículo que tiene que ver con la regulación de los honorarios, tanto de un audiencista que toma audiencias de conciliación de derecho del consumidor, como los abogados patrocinantes de ese consumidor. Entonces, de ahí la importancia que actualmente eso no está regulado y si bien existen los principios de que ningún trabajo de un matriculado se presume gratuito, sino que por el contrario, oneroso, hasta que no lo regulemos, esto no deja de ser siempre una discusión. Muy breve también, hay que tener en cuenta que nuestro código arancelario regula las mediaciones entre comillas de consumo. Es decir, hay una contradicción en los términos porque el tratamiento prejudicial de la materia consumeril debería ser vía organismos de aplicación de derecho del consumidor, los entes provinciales, municipales, nacionales o asociaciones de consumidores que son habilitados para este tipo de procesos. El código remite a la mediación y sabemos que mediación no es lo mismo que conciliación. Hay una cuestión de orden público, no hay confidencialidad en materia de conciliación, de consumo. De hecho, ya hay una Cámara que ratificó esta situación, nos pasó el fallo la doctora Montoya, Noelí. También tenemos varios fallos de regulación de esta situación por analogía, pero pensamos que lo correcto sería que ya esté expresamente en el propio código. Y lo último es en relación a las acciones colectivas. Darío, si querés comentarlo también breve, porque bueno, no es algo tan masivo el tema de las colectivas por ahora, pero creo que es de interés también. Bien, sí, aprovechamos la situación de que se va a tratar el tema arancelario y nosotros, quienes hacemos acciones colectivas, sabemos que es una cuestión que no está regulada expresamente, porque las acciones colectivas son una cuestión muy, muy novedosa o muy nueva en el derecho, y la mayoría de las acciones colectivas son de ambiente o de derecho del consumidor, la gran mayoría. Hay otros temas relacionados con la salud y demás, pero bueno, en materia consumeril son muy habituales y pueden tener nada de contenido económico o pueden tener contenidos económicos exorbitantes y caer en una laguna del derecho que tiene nuestro código arancelario actual, que es el hecho de que mantiene unos mínimos muy, muy, muy desfasados con la realidad cuando hay por ejemplo, sucesiones gigantescas o cosas que no son habituales. Bueno, las acciones colectivas en materia de consumo, cuando se condena a determinadas empresas masivas a devolver sumas de dinero o a hacer algún movimiento económico, puede generar fácilmente esta situación que no está regulada y es cuestión de tiempo de que tengamos un problema de este estilo. Entonces nos pareció acertado, ya que estábamos proponerlo, siguiendo un esquema de un, de un proyecto legislativo que tiene o tuvo hasta el año pasado estado parlamentario acá en Córdoba, que ya proponía regular esta cuestión también, así que bueno, ya que varios abogados consumeristas también hacen acciones colectivas, aprovechamos la situación para introducirlo. Si alguien tiene alguna observación o algo, me avisa porque
en ese tema lo trabajé yo, Y nada más. además hay que destacar que tenemos, sí, muchas situaciones. Esperemos que después el Observatorio de Honorarios creados por el colegio refleje esta situación. Muchas situaciones de acciones colectivas en las que no se ha regulado honorarios. ¿Sí? A nosotros no nos ha pasado, a mí no me ha pasado todavía, porque la mayoría han terminado por acuerdo, pero sí los hemos visto a los casos. Entonces es una situación que no se comprende, y también a nivel nacional colegas que trabajaron muchísimo en causas de impacto ambiental o de consumo sumamente importante, y que luego lo regulan el mínimo o que directamente regulan costas por su orden, lo cual es una locura en términos de incentivo a las acciones colectivas. Pareciera que lo que se busca en algún punto es desincentivarlas, y por eso es importante incorporarlo en el código arancelario para que ya se vayan teniendo en cuenta. Antes de abrir el juego, digamos, ya a un debate más amplio, y desentender al que no se quiera quedar y que esté de acuerdo con esto, le vamos a dar la palabra a Jimena, que tiene un artículo en relación a la cuestión en relación al juicio de reivindicación, si no me ¿Qué equivoco. tal? ¿Cómo Eh, están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, ya te Ya, doy, ya casi, te doy a la palabra. todos. Déjame que cierre y te doy la palabra. Eh, Dale. es importante, si pueden, los que ya están de acuerdo con esto, ir comentando en el chat de, de acá del Zoom, nombre, apellido y número de matrícula, en el sentido de que avalan estos 4 artículos que estuvimos trabajando, y esto que está mencionando ahora la doctora, si lo quieren poner específicamente, o si, por ejemplo, dicen los de consumo, estamos de Vení para acuerdo, acá. sí, Sí, o en esto no, bueno, lo pueden ¿no? aclarar. Pero recuerden también Vení. que Vamos, lamentablemente Juan. no podemos entrar demasiado en detalles técnicos por una cuestión de plazos, ¿no? Esto hay que mandarlo rápido a la legislatura, y acá la velocidad y el acuerdo político es fundamental para que esto salga. Ahora sí, Jimena, te pido brevedad en la explicación para que después podamos ya pasar al debate más de fondo. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a ustedes por habernos convocado para estar presentes en este encuentro y sobre todo subrayar el gran compromiso de los abogados consumeristas en la defensa de los honorarios. Es para agradecer y aplaudir y celebrar, sinceramente. No voy a sacar muy poquito tiempo porque en realidad es una cuestión que no es atinente o propiamente de consumo, sino que también estamos trabajando nosotros en la modificación de cualquier norma que vaya en contra o lesione o vaya por debajo de nuestros honorarios. Existe un artículo, el único artículo hoy que estamos viendo, básicamente la derogación que regula los honorarios en los procesos de juicio de usucapión, se encuentra en este momento en el marco del Código Procesal Civil. No está en el código arancelario. Bueno, estamos promocionando, estamos intentando que ese artículo se derogue y que se incorpore al código arancelario con una serie de modificaciones, porque hoy ese artículo está dando Ah, lugar a regulaciones bajísimas y paupérrimas, realmente indignantes y lesivas en contra de los profesionales. Vamos a incorporar una forma nueva de ay, este cuantificar hipo. la base imponible de los inmuebles. Vamos a tomar, digamos, para que se tome la evaluación al momento de la regulación y no del inicio del proceso, como está estipulado actualmente. Y la idea es poner un mínimo, porque ustedes deben saben que son juicios muy complejos, muy largos, muy burocráticos y tienen que tener una especial consideración en el abogado, sobre todo cuando las bases imponibles, que es sobre lo que se está calculando hoy, los honorarios en las regulaciones, son ínfimas. Entonces dan lugar a ínfimas regulaciones de honorarios. Vamos a fijar en un mínimo vamos a intentar que nos aprueben un mínimo de 100 use para la tramitación de este tipo de juicios en primera instancia. Pero bueno, yo quedo a disposición, no les quiero sacar más tiempo. Para pasarles el proyectito, se los dejo al quien esté interesado para que lo pueda ver, y si quiere sugerir, compartir, acompañar alguna crítica constructiva, estamos totalmente abiertos. Muchas gracias, Ezequiel, por el espacio. Muchas gracias, Jimena. ¿Te puedo pedir que repitas en 2 palabras el sentido del artículo? ¿Viste? Estamos en tiempos en el que por ahí
nos dispersamos. Bien claro, el tema de cuándo tiene que tomarse la base para entender la El lógica. actual, son dos cuestiones claves. El actual artículo que está en el Código Procesal Civil toma como base para regular los honorarios en el proceso de usucapión el mínimo de la escala del artículo 36 actual. Ni siquiera se aplica la escala el mínimo de la escala. Y la base que se toma para regular los inmuebles no aclara cuál es el valor. Los tribunales están calculando sobre la base imponible y toman el momento para hacer la regulación a la base al momento de iniciar la demanda. Es decir, toman el valor del inmueble al momento de iniciar y no al momento de finalizar. O sea ya va aumentando esa base. Bueno, la idea es modificar básicamente ese artículo para que primero se aplique de lleno la escala del artículo 36, ¿bien? Que se aplique correctamente. El segundo, que se tome el valor del inmueble que va a ser real al momento de la regulación y no de la interposición de la demanda. Eh, También se adecua al nuevo artículo, un nuevo artículo que se incorpora, que es el 32, inciso 2, que establece los parámetros para tomar la base, que va a ser el valor real del inmueble determinado por una pericia, y en el caso de que no existiese esa pericia, se va a aplicar la base imponible. Pero ese sería el sistema. Y a su vez, la incorporación de un mínimo minimorum de 100 ius para la tramitación total del juicio en primera instancia. Es como muy completo y creo que se está protegiendo de esta manera la gran labor que se hace en este tipo de procesos. Perfecto, perfecto. Quedó clarísimo, Jimena. Bueno, hasta acá están presentados todos los temas. Si quieren, podemos abrir a la discusión. Si les parece, si hay algo que quieran que quede dentro de la exposición, si no, corto lo que es la parte de grabación y nos quedamos los interesados en charlar algún temita más. Si alguien quiere hacer alguna exposición ahora en esta parte que forma parte de la grabación, me avisa. Somos más de 30 conectados. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te Sabemos que es tenemos. un día y un horario difícil, viernes al mediodía, y que la mayoría estamos en la oficina trabajando, pero precisamente no podía esto esperar más porque es una muy buena oportunidad que no podemos perder como abogados y tampoco como abogados consumeristas. No se reforma el código arancelario de los abogados constantemente ni todos los años. Entonces había que conectarse en este momento y pensar y estudiar este proyecto, anteproyecto de ley. Sí, y lo último, agregando a lo que decía Victoria, no hay antecedentes que hayamos encontrado, al menos, si alguno lo tiene, también es momento de avisarnos. Yo estoy matriculado también en el Colegio de Abogados de Buenos Aires y no he visto cuestiones específicas regulatorias en relación al fuero del consumidor. Si hay en Buenos Aires ya un fuero específico, eso nos da esperanza de que en algún momento pueda especializarse también la parte judicial en términos de entender bien los principios del derecho del consumidor, pero no hay antecedentes de regulaciones arancelarias en estos temas y por eso creo que la discrecionalidad judicial termina generalmente afectándonos y generalmente termina afectándonos más a los abogados de los consumidores. Es decir, si esto no queda en ley, la discrecionalidad judicial muy posiblemente termine jugando en nuestra contra y por eso la importancia de plantarnos en un pedido y que al menos entre en debate esta cuestión y sea novedoso y seguramente si se incorpora puede ser tenido en cuenta como modelo o al menos como propuesta por el resto de modificaciones arancelarias del resto del país. Así que me parece importante introducir al menos la discusión.